Bienvenidos. El subgrupo 2 va a presentar el déficit de atención. Está considerado como un trastorno del comportamiento. Es un desorden emocional caracterizado por la actuación no acorde al momento ni lugar donde la persona se encuentra. El niño, niña o adolescente presenta diferentes grados de conductas, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención, en donde predomina la falta de atención, el trastorno de hiperactividad, donde predomina la hiperactividad e impulsividad, y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es la combinación de las dos anteriores. El trastorno de déficit de atención TDA es un tipo de necesidad educativa especial no asociada a una discapacidad. Es el desequilibrio químico o una diferencia de ciertas sustancias químicas del cerebro que están localizadas en el área cerebral encargada de la atención y la actividad. Es un sistema de la conducta que provoca cambios específicos en las actividades de los niños, aun cuando el fenómeno en ocasiones disminuye con la edad. No existe cura. Una vez que la persona es diagnosticada con este síndrome, lo padecerá por toda su vida. Ciertas pruebas sugieren una fuerte predisposición hereditaria. Las características y forma de identificar el déficit de atención. Aparece antes de los 7 años y se manifiestan en ambientes comunes como la casa y la escuela. Existe una dificultad para las relaciones sociales, el retraso en el aprendizaje, lectura, escritura y cálculo. Presenta falta de atención en la ejecución de tareas y dificultad para finalizar las mismas. Existe dificultad en habilidades de autonomía e independencia. Le cuesta seguir, escuchar órdenes e instrucciones. Se les olvida las cosas y tienden al fracaso escolar. Existe dificultad para mantener la atención en tiempo prolongado y se distrae con facilidad. Las diferencias entre el TDA y el TDAH es déficit de atención, muy dispersos mentalmente, se confunden fácilmente, poco activos, evitan tareas de mucho esfuerzo mental, no interrumpen, son poco organizados, muy distraídos y olvidadizos, pierden el rumbo de la tarea, poseen un tiempo cognitivo lento. Ambos trastornos se caracterizan por la poca atención o ninguna concentración. En cuanto a la hiperactividad, las características son que muy inquietos, casi nunca terminan algo, hablan demasiado y muy rápido, no esperan su turno, interrumpen fácilmente, se desesperan con facilidad y son muy impulsivos. Las actividades recomendadas en el aula para atender el déficit de atención son reconocer sus esfuerzos, recordarles concentrarse en sus tareas, ubicar al estudiante en un lugar de menos distracción, permitir oportunidades del time out, tiempo fuera o la silla de pensar, sentar al estudiante frente o cerca del docente. También puede acercarse al estudiante cuando imparte instrucciones, nombrar al estudiante con frecuencia durante el desarrollo de las actividades, controlar los distractores que hay en el aula. Las órdenes e indicaciones deben darse una a una, no indicar otra tarea hasta que no haya terminado la anterior. Las indicaciones deben ser claras y correctas. Pedirle al niño que repita la indicación que se le acaba de dar. Siempre las peticiones deberán hacerse en positivo. En lugar de decirle al niño que no grite, se puede pedir que intente hablar más bajo. El TDAH es un trastorno que afecta al 5% de los niños de todo el mundo y que resulta mucho más complejo que limitarse a etiquetar a alguien como hiperactivo. Hoy en Hazte la Lista nos preguntamos ¿qué pasa en el cerebro de alguien con TDAH? Su nombre clínico es trastorno de déficit de atención con hiperactividad y es un problema crónico que, salvo raras excepciones, aparece entre los 5 o 7 años. Afecta a la concentración y a la impulsividad y así es normal que a estos niños les cueste estarse quietos, se desconcentren, sean olvidadizos o lleguen a desarrollar un carácter antisocial.
Para ver qué es lo que ocurre dentro del sistema nervioso central, los científicos usan técnicas de neuroimagen. Gracias a estas fotos y vídeos en vivo sabemos que en el TDAH está implicada la corteza prefrontal, con la que conseguimos metas en el futuro. Además, afecta al cuerpo calloso que comunica los dos hemisferios del cerebro, luego a los ganglios basales que controlan nuestros impulsos y al cíngulo anterior que dosifica nuestras emociones para que sean acordes a la realidad. El año pasado, la revista médica The Lancet publicó un estudio realizado por neuropsiquiatras de 11 países. En él se analizaron con resonancias magnéticas el cerebro de 3.242 personas. 1.713 tenían TDAH y las 1.529 restantes no. Bien, pues descubrieron que el cerebro con ese trastorno es ligeramente más pequeño al del resto. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales. Los médicos sospechan que está relacionado con el ritmo más lento en la maduración de ciertas zonas del cerebro. Además, los investigadores vieron que había 5 zonas alteradas y, las más sorprendentes, estaban en la amígdala y el hipocampo. La primera es la parte más primitiva de nuestro cerebro y se encarga de emociones como la agresividad, y la segunda es fundamental para que nos acordemos de información a largo plazo. Por eso el TDAH es un trastorno clínico y diagnosticable como cualquier otro. Lo primero que hay que saber es que existe un factor genético en todo esto. Si alguno de tus padres padece TDAH, tú tendrás un 76% de posibilidades de heredarlo. Según las investigaciones, todo apunta a que podría ser culpa del DRD4, un gen que se encarga de producir un receptor del neurotransmisor de la dopamina y que, al estar modificado, puede provocar que muchos niños hereden de sus padres esta patología. Otra de las posibles respuestas serían las causas ambientales. Una de las más habituales es que el bebé sea prematuro o que pese muy poco al nacer, o que durante el embarazo la madre tenga algún tipo de malnutrición o consuma sustancias tóxicas. Incluso hay estudios que han vinculado el estrés y la ansiedad en las etapas de gestación con el TDAH. Imagina que tienes 10 años. En el colegio te repiten que no dejas avanzar las clases y te pasas los recreos solo. Pasan los años y todo sigue igual. En la adolescencia suspendes todo y cambias amigos cada 2 por 3. Ya de adulto tu vida es directamente un caos. Apenas duras en los trabajos y vas de pareja en pareja sin estabilizarte de una vez por todas. Así es normal que alguien con TDAH tenga de 6 a 7 posibilidades más de desarrollar otro problema psiquiátrico, como depresión o trastornos de personalidad. Pero el diagnóstico a tiempo pasa por visibilizar el problema con la mayor urgencia posible. Lo más importante es que un psicólogo haga una evaluación completa del comportamiento del niño en clase, de su estado emocional, de su capacidad de aprendizaje, de la relación de su familia. La idea es detectar si se cumplen de forma habitual y simultáneamente algunos de los síntomas y situaciones que hemos comentado hasta ahora. Como ves, este problema requiere un tratamiento mucho más serio que apuntarles a miles de cursos extraescolares para que gaste energía. Como conclusiones, tenemos que el TDAH puede permanecer más allá de la infancia. Se presume que permanecerá en los adultos del 30 al 70% de quienes lo padecieron en la niñez. Pacientes adultos con TDAH presentarán problemas en el ámbito social, familiar, laboral y tendrá tendencias a consumos de sustancias tóxicas. Es fundamental identificar de forma temprana los patrones de conducta asociados al TDAH para intervenir a tiempo, buscando las estrategias terapéuticas y educativas adecuadas con el fin de disminuir el impacto asociado a esta condición. Agradecemos su atención.